El rey Nabucodonosor. La historia de la transformación del rey Nabucodonosor en un animal, encontrado en el libro de Daniel, capítulo 4, es uno de los eventos más fascinantes y aleccionadores del Antiguo Testamento. Esta narrativa no solo ilustra el poder de Dios, sino que también ofrece lecciones profundas sobre la soberanía divina, la humildad y el orgullo humano. Nabucodonosor II, aproximadamente 634 a.C. a 562 a.C., fue uno de los reyes más poderosos del Imperio Babilónico, reinando desde el año 605 a.C. hasta el 562 a.C. Su gobierno es conocido por la consolidación del poder babilónico en el antiguo Cercano Oriente y por sus imponentes proyectos de construcción, entre los que destacan los jardines colgantes de Babilonia, considerados una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Babilonia, bajo su mando, alcanzó su apogeo cultural, económico y militar. Nabucodonosor ascendió al trono tras la muerte de su padre Nabopolázar, el fundador de la dinastía caldea. Uno de sus primeros logros fue la victoria en la batalla de Carquemis en el 605 a.C., donde derrotó a los egipcios y aseguró el control de Babilonia sobre las tierras de Siria y Palestina. Este evento consolidó la supremacía babilónica en la región, marcando el comienzo de una era de expansión y prosperidad. Bajo su reinado, Babilonia se convirtió en la ciudad más grande y espléndida del mundo antiguo. La ciudad estaba rodeada por una serie de murallas imponentes, y dentro de ellas, Nabucodonosor construyó palacios, templos y otras estructuras magníficas. Entre sus obras más famosas se encuentran la Puerta de Istar, el Templo de Marduk y, según la tradición, los jardines colgantes de Babilonia, que se dice fueron construidos para su esposa, Amitis de Media, que extrañaba las montañas y los jardines de su tierra natal. El reinado de Nabucodonosor también fue una época de florecimiento cultural. Babilonia se destacó como un centro de aprendizaje y cultura, atrayendo a eruditos y artesanos de todo el mundo conocido. Las contribuciones babilónicas en matemáticas, astronomía y derecho dejaron un legado duradero en la civilización. La escritura cuneiforme, utilizada por los escribas babilónicos, se empleaba para registrar una amplia variedad de textos, incluidos tratados de astronomía y matemáticas que mostraban un avanzado entendimiento del cosmos y del cálculo. La famosa Estela de Nabucodonosor, que narra sus logros y edificaciones, es un testimonio de la sofisticación administrativa y cultural de su reinado. El libro de Daniel describe cómo Nabucodonosor, mientras paseaba por la terraza de su palacio, se jactaba de sus logros y de la magnificencia de Babilonia, atribuyendo toda la gloria a su propia capacidad. El rey reflexionaba: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como resistencia real, con mi gran poder y para la gloria de mi majestad? Daniel 4:30. Este acto de jactancia es un ejemplo clásico de orgullo y soberbia, actitudes que la Biblia constantemente advierte y condena. En la teología bíblica, el orgullo es visto como una usurpación de la gloria que pertenece únicamente a Dios. La arrogancia de Nabucodonosor representa un intento de colocarse a sí mismo en una posición que solo Dios debe ocupar, lo cual es un pecado grave en la cosmovisión bíblica. Como respuesta a su orgullo, una voz del cielo decreta el juicio sobre Nabucodonosor inmediatamente. El rey es castigado de una manera drástica y sobrenatural. En el mismo instante se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres y comió hierba como los bueyes, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Daniel 4:33. Este castigo implica una degradación tanto física como mental. Nabucodonosor es expulsado de la sociedad humana y adopta la conducta y apariencia de una bestia. El término moderno para esta condición podría relacionarse con la zoantropia, un trastorno mental en la que una persona se cree animal. Sin embargo, en el contexto bíblico, este estado es visto principalmente como un juicio divino en lugar de una enfermedad mental. La transformación de Nabucodonosor
puede ser entendida como una manifestación física de su degradación moral y espiritual. Al vivir como un animal, el rey experimenta una humillación extrema, adecuada a la gravedad de su pecado de orgullo. El propósito de esta humillación no solo es punitivo, sino también didáctico y redentor. Dios utiliza este juicio para enseñar a Nabucodonosor y, por extensión, a todos los lectores del relato, una lección fundamental sobre la soberanía divina. Para que los vivientes sepan que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres y que lo da a quien lo quiere, y pone sobre él al más humilde de los hombres. Daniel 4:17. Este mensaje es reiterado al final del período de humillación, cuando Nabucodonosor finalmente reconoce la soberanía de Dios. Al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es eterno, y su reino permanece de generación en generación. Daniel 4:34. La restauración de Nabucodonosor a su posición de poder tras su reconocimiento de la soberanía divina refuerza la idea de que el verdadero poder y autoridad provienen de Dios. Esta narrativa subraya que la humildad y el reconocimiento de la dependencia de Dios son esenciales para un liderazgo justo y efectivo. El relato de Nabucodonosor tiene paralelismos con otras historias bíblicas y culturales que reflejan la caída y humillación de figuras poderosas debido a su orgullo. La Torre de Babel, Génesis 11:1-9, es un ejemplo en que la arrogancia humana en desafiar a Dios resulta en confusión y dispersión. Este tema de la caída debido al orgullo es una constante en la literatura y la historia, reflejando una verdad universal sobre la naturaleza humana. Además, la historia de Nabucodonosor resuena con el tema del poder y la corrupción. El dicho, el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente, Lord Acton, encuentra eco en la narrativa bíblica, donde la soberbia es vista como una amenaza constante para aquellos en posiciones de autoridad. Desde una perspectiva psicológica, la transformación de Nabucodonosor puede ser vista como una alegoría de la desintegración del yo debido al orgullo excesivo. La condición de zoantropía que sufre el rey simboliza una ruptura total con la realidad y la sociedad humana, una pérdida de la identidad personal que solo puede ser restaurada a través de la humildad y el reconocimiento de la verdad divina. Filosóficamente, el relato plantea preguntas sobre la naturaleza del poder y la autoridad. ¿Qué hace legítimo el poder de un gobernante? ¿Qué papel juega la moralidad en el ejercicio de la autoridad? La respuesta bíblica, como se ve en la historia de Nabucodonosor, es que el poder verdadero y legítimo proviene de Dios y debe ejercerse en reconocimiento de esta realidad. Nabucodonosor y el poder de Dios. El relato de la transformación de Nabucodonosor también destaca el poder absoluto de Dios para intervenir en la historia humana. La intervención divina en la vida de Nabucodonosor es un recordatorio de que, a pesar de la apariencia de control y poder que pueda tener los líderes humanos, es Dios quien tiene el control último. Esta soberanía divina es un tema central en la teología bíblica y se ilustra de manera vívida en la humillación y restauración del rey babilónico. La narrativa de Nabucodonosor no termina en humillación, sino en restauración. Este aspecto del relato subraya la misericordia de Dios y su disposición a perdonar y restaurar a aquellos que se arrepienten. Al final de su período de humillación, Nabucodonosor reconoce la soberanía de Dios, la cual lleva a su restauración. En el mismo momento, mi razón fue devuelta y volví a la majestad de mi reino, y mi esplendor y mi gloria fueron devueltos. Mis consejeros y mis nobles me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mi mayor grandeza fue añadida. Daniel 4:36. Este final redentor destaca que, aunque Dios es justo en su juicio, también es misericordioso y dispuesto a restaurar a los arrepentidos. La experiencia de Nabucodonosor es un testimonio de la capacidad de Dios para transformar incluso a los más orgullosos y devolverles su dignidad y posición cuando reconocen su dependencia de Él. La historia de Nabucodonosor sigue siendo relevante en el mundo contemporáneo. Es una era donde el poder y la autoexaltación son a menudo valorados. El relato bíblico ofrece una advertencia sobre los peligros del orgullo y la importancia de la humildad. Los líderes en particular
pueden aprender de la experiencia de Nabucodonosor que el verdadero liderazgo implica reconocer que toda autoridad proviene de Dios y debe ejercerse con humildad y responsabilidad. Además, la narrativa de la restauración de Nabucodonosor ofrece esperanza a aquellos que han caído debido a su arrogancia. Muestra que, a pesar de los errores y el orgullo, siempre hay una oportunidad para el arrepentimiento y la restauración bajo la gracia de Dios. El relato de Nabucodonosor es una poderosa lección sobre la relación entre el hombre y Dios, la naturaleza del poder y la importancia de la humildad. La transformación del rey en un animal es un recordatorio dramático de que el orgullo puede llevar a la degradación más profunda, pero también de que la humildad y el reconocimiento de la soberanía divina pueden llevar a la restauración y la verdadera grandeza. En un mundo donde el poder y la autoexaltación son a menudo buscados y valorados, la historia de Nabucodonosor ofrece una advertencia y una guía. Nos insta a vivir con humildad, reconociendo nuestra dependencia de Dios y su autoridad sobre nuestras vidas. Al hacerlo, podemos evitar la caída que viene con el orgullo y experimentar la restauración y la bendición que viene con la humildad y la sumisión a la voluntad divina. La historia de Nabucodonosor no solo es un relato histórico, sino una lección atemporal que sigue resonando hoy, recordándonos la importancia de la humildad, la soberanía de Dios y la esperanza de la redención. Mi hermano querido, te animo a continuar buscando de Dios y su palabra, la cual es vida eterna. Dios espera con ansias que te acerques a Él. Abre tu corazón y escucha con atención sus sabias enseñanzas. Hasta la próxima, mi querido hermano.